Queridos amigos, soy la voz de la tierra. Estoy bajo sus pies y los saludo a todos con calidez y una bienvenida muy sentida desde mi corazón. Estoy contigo, muy cerca. Siente mi presencia en el aire que respiras, el agua que bebes, en tu propio cuerpo que te acompaña en esta vida de principio a fin. Quiero sentirte, absorber tu presencia, porque tu conciencia me enriquece. Puedo aprender de ti y tú también puedes aprender de mí, si quieres. Estamos aquí para crear y trabajar juntos. Tienes una conciencia que por su propia naturaleza es creativa e ingeniosa, y debido a ese tipo especial de conciencia, eres distinto de otras criaturas vivientes en la tierra. Todo lo que existe tiene una conciencia, un alma, pero tienes un poder creativo en ti que te distingue de todos los demás seres vivos. Están en camino de convertirse en dioses y están aprendiendo a ser conscientes de su poder creativo y a aceptarlo. Sin embargo, a menudo no eres consciente de tu poder creativo o no sabes cómo manejarlo muy bien. Hay una parte de ti que se siente perdida, rechazada en esta vida en la tierra. Una parte de ti que no está conectada con la fuente de todo, la fuente que lleva toda la vida. Y quiero animarte hoy a que te involucres en esta conexión con el todo mayor, la fuente, Dios si lo quieres llamar así, que te lleva a lo largo de tu vida. Es la única conexión a través de la cual realmente puedes sentir seguridad incondicional y una aceptación absoluta de quién eres. Esa conexión es lo que estás buscando, y a partir de esa conexión a tierra, tu poder creativo adquirirá una expresión positiva. ¿Cómo haces la conexión con esa fuente, la esencia de lo que eres? Donde quiera que esa fuente se revele, ahí también estás. En realidad, no estás separado. Hay una red de vida que rodea e impregna todas las formas, todas las criaturas. Eres toda esta red, pero al mismo tiempo eres parte de ella. Eres simultáneamente parte y todo. Quizás esto sea difícil de captar con tu mente, pero no necesitas entenderlo con el intelecto. Es un sentimiento. Y mi regalo para ti, lo que puedes aprender de mí, es rendirte a esta vasta red de vida. Basta con mirar el mundo natural, la vida no humana. Todos los seres en esa red sienten que son transportados y alimentados, apoyados por el medio ambiente mientras desarrollan su propio potencial individual. Una flor que florece en el campo hace uso de las fuerzas aquí en la tierra, el sol, el viento, la lluvia. No se preocupa si habrá sol en el momento adecuado, o agua en el suelo, o el refugio de un árbol con suficiente sombra. Espera que se presenten las circunstancias adecuadas, e incluso cuando no se dan las circunstancias adecuadas, esta energía vital natural se rinde a lo que viene, y si es necesario, muere para florecer de nuevo en otra forma. Ese poder de entrega está presente en toda la naturaleza, los animales, las plantas, las piedras. Todo lo que vive sabe cómo comportarse dentro de esta red que lo abarca todo, excepto ustedes, que tan a menudo parecen estar confundidos y sin raíces, a la deriva. ¿Por qué es eso? Estás confundido y a la deriva precisamente por tus grandes habilidades y talentos, tus poderes creativos. No mires lo que está mal o donde hay un problema. Simplemente siente la vida misma por un momento, fluyendo y palpitando por todo tu cuerpo. El camino de regreso a la claridad y a sentirse arraigado una vez más es también el camino hacia una implementación pacífica de tu poder creativo. Al regresar a la unidad con toda la vida que te rodea, esa es la clave, la solución. Intenta sentir esa unidad por un momento, comenzando por tu cuerpo, que es mi regalo para ti. Siente la vida fluyendo ahí. No mires lo que está mal o donde hay un problema. Simplemente siente la vida misma por un momento, fluyendo y palpitando por todo tu cuerpo.
Y la experiencia gozosa de eso es a través de la tierra, al regresar a la unidad con toda la vida que te rodea. Esa es la clave, la solución. Intenta sentir esa unidad por un momento, comenzando por tu cuerpo. Ahora entrégate a mi fuerza y déjame recibirte. Déjate ser quien eres y no te esfuerces tanto en ser diferente de lo que eres, en sentir diferente a lo que sientes. Eres tan bueno como eres. Tu camino es ser quien eres y nunca ser alguien más. Tu camino es ser siempre tú mismo. Al igual que una flor cuando florece, revela su propósito más profundo, así entras en un florecimiento cuando permites que tu corazón irradie como naturalmente quiere, sin tratar de restringirlo y sofocarlo con ideas que no son de tu naturaleza. Es necesario que confíes en ti mismo. Al escuchar sin reserva tus emociones, o lo que puedes llamar el niño interior, descubrirás dónde las cosas se han desequilibrado dentro de ti. En ti hay un niño vivo, un niño de la tierra y del cielo. Quiere decirte lo que necesitas. Quiere indicarte el camino para sentirte en paz y seguro en la tierra. Deja que este niño te diga cómo se siente, qué emociones lo rodean y permítele que las exprese. Si bien permites que el niño haga esto, verás que te vuelves más pacífico y feliz. Lo que todos necesitan más profundamente es recibirse a sí mismos, decir realmente sí a todos los aspectos que surgen dentro de ustedes. Solo cuando digas sí a todo lo que hay dentro de ti, tus pensamientos, tus emociones, a tus miedos, tus confusiones, tu poder creativo podrá extenderse y abarcar todo. Tu poder creativo, que comparo aquí con el sol, es un poder radiante que se extiende desde adentro hacia afuera, un poder que quiere dar, unir y manifestar. Yo, en cambio, soy un poder receptor, la tierra receptiva que absorbe. Estas dos fuerzas se necesitan mutuamente para llegar realmente a una creación equilibrada, una co-creación. Tienes ambas fuerzas dentro de ti, el sol y la tierra, dador y receptor. Al ser quien eres, te conviertes en quien debes ser, el sol y la tierra unidos dentro de ti. Esta unión de fuerzas se manifiesta como una sensación de paz y bienestar. Son las señales de que has hecho la conexión. Si te sientes tranquilo y en paz contigo mismo, entonces eso es bueno. No tienes que hacer más que eso. El resto viene por sí solo. Te pido que prestes atención a este recibir de la tierra, sabiendo que eres uno conmigo y diciéndote sí a ti mismo. Si sabes cómo encarnar esta conexión, verdaderamente traes la luz a la tierra y también te conviertes en un dador, un creador, un sol radiante. Verás que estas dos cosas aparentemente opuestas son una y la misma cosa. Dar y recibir son uno. Una hermosa flor, una rosa, se da por ser ella misma, sabiendo que es llevada por todos los elementos nutritivos que la rodean. Eres así, sé como una rosa, confía en que te nutren los elementos. Dar y compartir tu belleza ocurre por sí mismo al ser quien eres. Los saludo a todos. Acepta mi regalo.